Buenos días, hermanos. Es un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Gracias por la presentación. Es un buen cristiano, menos mal. Bueno, imagínate que... Bueno, vamos a tener una lectura, si me queréis acompañar, en el libro de Génesis, capítulo 35, versículos del 1 al 7. Génesis 35, del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios, cuando huía de su hermano. Bueno, la mayoría de los que estamos aquí en esta mañana, pues hace algún tiempo que tuvimos un encuentro con el Señor. Tal vez haga muchos años, 30, 40, 50, 60 algunos, o tal vez hace poquito que caminas con Él. Pero lo que es seguro es que tu relación con el Señor no es la misma ahora que el primer día. Lo más normal, lo más deseable, es que con el paso de los años, pues la relación sea más estrecha, una relación de más confianza. Pero puede ser que estés en un momento de tu vida ahora como de un poco de bajón espiritual y que no te sientas cerca del Señor, que no te encuentres cerca del Señor. Pero sea cual sea la situación en la que estás, pues Dios nos llama a renovar nuestro compromiso con Él. Los matrimonios pues esperan fechas señaladas para hacerlo. A los 25 se celebran las bodas de plata, a los 50 se celebran las bodas de oro, pero para renovar nuestro compromiso con Dios, cualquier día es bueno para hacerlo. Hoy mismo puede ser el día perfecto para que renovemos nuestra relación con el Señor. Y en el texto que hemos leído, pues vemos a un hombre como Jacob, al cual Dios le llama a renovar su pacto con él. Lo llama a volver al lugar donde él le encontró. Y vamos a dividir el mensaje de esta mañana en 3 puntos. En primer lugar, veremos el llamamiento de Dios, versículo 1. Del 2 al 4 veremos la respuesta de Jacob. Y del 5 al 7 veremos las consecuencias de la renovación. ¿Y cuál es el contexto del pasaje? ¿En qué momento se encontraba Jacob de su vida? Pues el contexto lo vemos en el capítulo anterior, en el capítulo 34. Jacob estaba viviendo en Siquem con su familia y un día su hija Dina pues decide salir a dar una vuelta por la ciudad y entonces pues el príncipe de aquella ciudad, el hijo del príncipe de aquella ciudad, la ve y la viola. La ve y la viola. Algo brutal. Pero bueno, eran otros tiempos y este hombre pues le dice a su padre: oye, quiero que la pidas como esposa porque me he enamorado de ella. Así que van a hablar con Jacob para decirle que quieren a su hija como mujer de su hijo. Jacob se lo dice a sus hijos y claro, pillan un rebote increíble. Pero bueno, son un poco astutos y así que les dice: bueno, vale, pues está bien, vamos a hacer una cosa, sí, os vamos a dar a nuestra hermana por mujer, pero con una condición: tenéis que ser como nosotros. Vosotros queréis ser como nosotros, queréis que nos unamos, que entablemos relaciones, pues tenéis que ser como nosotros y nosotros nos circuncidamos. Así que es lo que tenéis que hacer vosotros. Este hombre pues se lo dijo a todos los habitantes de la ciudad, los hombres, y estuvieron de acuerdo. Oye, puede ser una relación provechosa, lo vamos a hacer. Se circuncidan, evidentemente no había bisturís, no había anestesia, o sea, imaginaos el dolor que tuvieron que sentir, y al tercer día, pues Simeón y Leví, 2 de los hermanos de Dina, cogen su espada, van a la ciudad y matan a todos los hombres, incluidos a Hamor y a Siquem, a los príncipes. Y no contentos con eso, arrasan la ciudad, la saquean, roban el ganado, se llevan prisioneros, o sea, causan una masacre bestial. Y Jacob, cuando se entera,
Pues fijaos cómo se queda. Génesis 34:30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Aquí vemos que Jacob está abatido porque han violado a su hija. Está desesperado porque ve que no tiene autoridad en su casa. Sus hijos hacen lo que les da la gana. Y además está muerto de miedo, pensando que cuando la noticia llegue a los pueblos vecinos, van a ir y van a arrasar con todo y los van a matar a todos. En ese momento Jacob ya no se acordaba del pacto que él había hecho con Dios en Betel hace unos años atrás. No se acordaba de ese pacto, no confiaba en ese pacto. En aquel momento el Señor se le había aparecido y le había dado una serie de promesas. Pero el Señor nunca abandona a sus hijos. Estemos en la situación que estemos, a no ser que haya un rechazo frontal de nuestra parte. El Señor nunca abandona a sus hijos y es fiel. Y por eso el Señor le llama. Y dice en el 1, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. El Señor le dice, vuelve a Betel. Vuelve al lugar donde te encontré, más que vuelve a un sitio físico, vuelve a aquel lugar donde yo te llamé, a aquel lugar donde empezamos a tener una relación estrecha, a aquel lugar donde tú me hiciste una promesa también. Le dijo Jacob al Señor, Génesis 28, 20, 21, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Lo que quiere el Señor es que vuelva a tener esa relación con Él, que vuelva a depender de Él, que vuelva realmente a confiar en Él como la primera vez. Y por eso le recuerda en qué situación se encontraba. Por eso le dice, al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Os acordáis la mayoría, no? ¿Por qué huía? Para los que no lo sepáis, lo explicamos brevemente. Jacob tenía un hermano gemelo, Esaú, y en aquellos momentos, en aquellos tiempos, pues la bendición del padre era súper importante y Esaú era el mayor. Pero Jacob, con su madre, pues urden como una especie de plan para engañar al padre, a Jacob. Así que él obtiene la bendición. Cuando Esaú se entera, pues dice, lo voy a matar, lo voy a matar. Y lo va diciendo por ahí. Y todo el mundo lo escucha. Incluso ya Rebeca le dice a Jacob, te tienes que ir de casa, te tienes que ir de casa porque tu hermano te va a matar. El día que nosotros no estemos, te va a matar. Así que huye. Y es en ese momento en el que el Señor lo encuentra. Está huyendo, está triste por abandonar su casa, está solo, no sabe qué va a ser de su vida. Y en ese momento, cuando ya no puede caer más bajo, pues el Señor se le aparece. Y en esta mañana, pues el Señor también nos está llamando a nosotros a renovar nuestro compromiso con Él. Estemos en la situación espiritual que estemos. Puede ser que estemos muy bien ahora mismo con el Señor, o puede ser que no estemos tan bien. Porque la vida del creyente no es un camino llano. La vida del creyente, pues hay subidas y bajadas. Hay momentos que estamos muy arriba y otros momentos que, por desgracia, estamos muy abajo. Pero realmente tenemos una gran ventaja. Y es que el Señor en todos sus pactos, en todas las relaciones, es Él el quien toma la iniciativa. No somos nosotros. Es Él el quien toma la iniciativa. Es Él el que da el primer paso para ser encontrado. Nosotros no somos los que le hemos buscado, es Él el que ha querido ser encontrado. Y cuando Dios llamó a Jacob, por primera vez en Betel, no podemos decir que realmente Jacob fuera una persona que estuviera buscando al Señor. Más bien podemos decir que era una persona de una moral un tanto dudosa, que había conseguido muchas de las cosas que había conseguido por medio de engaños. Pero a este tipo de personas es a la que llama el Señor. Y además le prometió una tierra, una gran descendencia y ser de bendición para el resto de naciones. Y mirad la promesa que le hace el Señor a Jacob, Génesis 28:15. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aquí toda la responsabilidad es de Dios. O sea, tú no tienes que hacer nada, Jacob. Nada. Yo estoy contigo. Yo te guardaré. Yo volveré a traerte. Yo no te dejaré. Todo lo hace el Señor. Y eso es lo mismo que ha hecho el Señor con nosotros al llamarnos. Nosotros no éramos mejor que Jacob. Éramos iguales que Jacob, o peor. No es que tuviéramos una sensibilidad espiritual
diferente a los demás, no es que fuéramos buenas personas y le estuviéramos buscando, es que el Señor nos llamó y nos ha hecho una serie de promesas que, como a Jacob, todas ellas se han cumplido en nuestra vida. Pero a veces nos pasa como a él, pues que nos alejamos de él, que vivimos momentos de tribulación, de prueba, que no nos sentimos que estamos cerca de él, o tal vez es la rutina lo que hace mella en nuestra relación. Ya hace muchos años que conocemos al Señor y, bueno, hacemos las cosas porque hay que hacerlas, porque es lo que toca, porque sí. Y nos pasa un poquito como a la iglesia de Éfeso, que hemos perdido el primer amor. Pero el Señor nos sigue llamando a renovar nuestro pacto con Él, a renovar nuestro compromiso, a empezar de nuevo esa relación. Y la respuesta que le da Jacob la encontramos a partir del 2 al versículo 4. Porque todo llamamiento tiene una respuesta. Hemos dicho que es Dios el que pone las condiciones del pacto, incluso que es Dios el que cumple las condiciones del pacto. Pero eso no exime de responsabilidad al ser humano. El ser humano tiene que dar una respuesta, ya sea positiva o negativa. Y en este caso la respuesta de Jacob fue positiva. ¿Y qué dijo? Entonces dijo Jacob a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. A pesar de que Abraham e Isaac, los antepasados de Jacob, habían adorado a Yahvé, a pesar de que Jacob había visto al mismo Señor por medio de un sueño, pues él no había sabido liderar espiritualmente a su familia. Y la sociedad en la que vivía Jacob era una sociedad totalmente patriarcal. Él tenía toda la autoridad del mundo para eliminar la idolatría de su familia. Él podía hacer lo que quisiera, porque eran ese tipo de sociedades. Pero él lo había permitido desde el principio. Incluso su mujer Raquel, ¿os acordáis lo que hace cuando huye de la casa de su padre? ¿Qué hace? Mete como unos diosecillos y se los guarda para que nadie los vea. Y es que la idolatría siempre estuvo presente en el pueblo de Israel y nunca consiguieron erradicarla del todo. Estos ídolos que robó Raquel, nos dicen los comentaristas que se llaman terafín o terafines. Y eran como unos dioses pequeñitos que estaban relacionados pues, con la fertilidad o como con la buena suerte. Y también, pues al parecer, eran como una especie de arras, como algo que quería decir, el que tenga estos dioses es el heredero de todo lo que tiene la familia. Y muy posiblemente por eso los robó Raquel, porque quería asegurarse la herencia de su padre. Pero ¿realmente Raquel necesitaba eso? ¿A Raquel no le era suficiente la promesa que Dios le había hecho a su marido? Y nosotros vivimos pues en una sociedad totalmente diferente a aquella. Han pasado miles de años. Vivimos una sociedad que no tiene nada que ver. Pero la preocupación por la salud espiritual de nuestra familia es la misma que tenía Jacob en aquel momento. Es la misma. Y es que como padres y madres cristianos que somos, como abuelos y abuelas, pues tenemos la obligación de educar, o la responsabilidad más bien, y también la obligación, de educar a nuestros hijos en sus caminos, de enseñarles su palabra, de darles un buen ejemplo. Y no podemos hacer dejación de funciones, no podemos decir, yo es que ya no puedo más, es que el niño, es que ya no puedo con él. Y a veces lo decimos a unas edades que dices, hombre, te lo digan con 18, vale. Pero tenemos la obligación de educarlos en sus caminos, sabiendo que el resultado es del Señor, porque tal vez, pues también ahora estemos un poco desesperados, porque vemos que nuestros hijos no vienen a la iglesia, que pasan de Dios, o que lo empezamos a ver, que ya intuimos, decimos, uff, madre mía, pero tenemos que confiar en el Señor, en que Él tiene misericordia, y de la misma manera que la ha tenido de nosotros, la puede tener de nuestros hijos. Y el éxito en la educación no depende del resultado final. O sea, nosotros no vamos a ser unos padres exitosos si nuestros hijos se entregan al Señor, porque eso no depende de nosotros. Nosotros vamos a tener éxitos como padres si realmente educamos a nuestros hijos en sus caminos. El resto lo hará el Señor y será la decisión que tomen ellos. ¿Y qué dioses tenemos que abandonar nosotros? Hombre, evidentemente, no creo que nadie, ninguno de vosotros tiene un diosecillo, ¿no? En casa ahí metido en el cajón. Seguro que no, ¿no? Pero todos tenemos otro tipo de dioses. Hay gente, pues, que su dios es el trabajo. El mío no, ya os lo digo, ¿eh? Yo no sé si aquí hay alguno que su dios sea el trabajo, pero el mío no. Gente que echa horas y horas en el trabajo
que busca ascender a toda costa, que quiere pues esa visibilidad, que la gente le vea. Y puede ser un Dios. Para otro su Dios pues puede ser el placer, en cualquiera de sus formas, el sexo. Hoy en día es un Dios superpotente. Pues la comida, la bebida, el irnos de vacaciones, cualquier cosa. Nuestro Dios incluso puede ser nuestra familia. ¿La familia? ¿Un Dios? Hombre, si la familia nos la ha dado el Señor, claro. Pero cuando ponemos a nuestra familia por delante del Señor, incluso eso es idolatría también. Nuestro Dios puede ser la tecnología, si sois más jóvenes. Iba a decir si somos más jóvenes, no, si sois más jóvenes. Vuestro Dios puede ser la tecnología, ya sea el Instagram, la Play, o estar viendo series todo el día en el Netflix. Y cada uno tiene su propio Dios. Todos tenemos dioses diferentes, pero hay uno que lo tenemos todos. O sea, tú y yo, ese lo tenemos fijo. ¿Y sabéis cuál es? Pues eres tú mismo y soy yo mismo. Porque nosotros mismos somos el mayor Dios que tenemos. Porque solo buscamos nuestro interés y nuestra propia comodidad. Y a veces muchas de estas cosas no son malas en sí mismas. O casi ninguna de ellas es mala en sí misma. Pero cuando lo ponemos por encima de Dios, todo eso es idolatría. Y le sigue diciendo Jacob a su familia: y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Jacob les dice que se tienen que cambiar de ropa y que todo esto va a ser por una señal externa de lo que ha sucedido realmente en su interior. Y además debía ser en este orden. Primero limpiarse y luego cambiarse de ropa, ¿no? Porque es lo lógico. Cuando hacéis una excursión como iglesia, como la hacemos nosotros, vamos a la montaña, nos pegamos 10 kilómetros caminando, llegamos a casa y luego hemos quedado con alguien. ¿Y qué hacemos? Hombre, lo normal es ducharse, ¿eh? Es lo normal, porque venimos llenos de porquería, hay que ser un poco guarrete para llegar todo sudado, sucio y ponerte la ropa limpia. Es el proceso natural. Y eso es lo que tenía que hacer la familia de Jacob. Incluso más adelante, el Señor le dijo a Moisés que los sacerdotes tenían que lavarse los pies y las manos antes de entrar en el tabernáculo de reunión. Porque para entrar delante de la presencia del Señor tenemos que estar limpios. Y nosotros también, pues cuando nos acercamos al Señor, debemos estar limpios en nuestra vida. Y es que poco a poco, poquito a poquito, nos vamos ensuciando en nuestro caminar diario con los pecados que cometemos. El Señor nos ha limpiado, y nos ha limpiado de una manera perfecta, porque un día confesamos nuestros pecados para salvación, y con una vez es suficiente, con una sola vez que pidamos el perdón de nuestros pecados para salvación es suficiente, porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Pero debemos ir confesando nuestros pecados para santificación día a día, porque nos vamos ensuciando pues, en esta vida que llevamos. Y una vez que hemos quitado todos los dioses de nuestra vida y hemos sido limpiados por medio de la confesión, pues el siguiente paso que tenemos que hacer, cambiarnos de ropa. O en palabras del apóstol Pablo, ¿cómo lo decía el apóstol Pablo? Tenemos que despojarnos, nos quitamos nuestro viejo hombre y nos vestimos de Jesucristo. Y ese proceso lo va a llevar a cabo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso no es algo que nosotros podamos decir, mira, a partir de mañana voy a ser así, así y así. Porque lo podemos intentar. Y podemos leernos 4 libros de autoayuda y de psicología y de lo que queramos. Y no lo vamos a conseguir. Porque eso lo va a conseguir el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque lo que tiene que cambiar realmente es nuestro corazón. ¿Y qué sigue haciendo Jacob? Sigue recordando el pasado. Dice el versículo 3. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Jacob, después de esos momentos de duda que tiene en el capítulo 34, parece que echa la vista atrás y dice, pues sí, el Señor ha estado conmigo durante toda mi vida. Jacob llega a la conclusión de que todo lo que le ha pasado en su vida no ha sido cuestión de suerte. Se ha librado de su hermano, se ha librado de Labán, se ha librado de multitud de problemas y todo no ha sido cuestión de suerte. El Señor ha estado con él en el camino en el que ha andado. Y nosotros, hermanos, de todos los que estamos aquí, yo creo que podemos decir lo mismo. ¿Hay alguien que no pueda decir lo mismo, echando la vista atrás de su vida? Que no pueda decir, el Señor me respondió en el día de mi angustia.
porque todos hemos tenido días de angustia, días difíciles, días de prueba, días de enfermedad, de muerte de algún ser querido, de problemas con la familia, en el matrimonio, todos. Pero echando la vista atrás, podemos decir que el Señor estuvo con nosotros, que nunca nos ha abandonado. Y podemos decir, como dijo el profeta Samuel, Ebenezer, hasta aquí, hasta el día de hoy, nos ayudó el Señor. Y no solo lo podemos decir individualmente, sino estoy seguro que como iglesia de San Feliu, como iglesia de la Torrasa, lo podemos decir. Con todos los problemas que hemos tenido, con todas las cosas que han pasado, podemos echar la vista atrás y decir que el Señor nos respondió en el día de nuestra angustia. Así que todos los que están con Jacob hacen una cosa un poco extraña en el versículo 4. Le dan todos los dioses que habían poder de ellos y los zarcillos también se los dan y Jacob los esconde debajo de una encina. Los que lleváis pendientes, no os asustéis, os podéis ir llegando, no hay problema. Al parecer, pues estaban relacionados con la idolatría. No hace falta que ahora lleguéis a casa y escondáis los pendientes, porque no pasa nada. Y es curioso lo que hace Jacob, que los entierra debajo de una encina. Realmente yo creo que Jacob conocía muy bien a su familia. Dice, bueno, los voy a meter debajo y que no los vean. Y a veces es lo más inteligente en nuestra vida, Con las cosas que sabemos que más nos cuestan, pues cuanto más lejos, mejor. Y si las podemos enterrar a 7 metros bajo tierra, mejor están ahí. ¿Y cuáles son las consecuencias de la renovación? Pues las encontramos de los versículos 5 al 7. Dice, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Jacob, lo hemos dicho al principio, estaba muerto de miedo. Y era normal porque cuando los otros pueblos hubieran oído lo que había pasado, lo normal hubiera sido que hubieran ido y los hubieran matado a todos. Pero cuando Jacob se somete al Señor, fijaos lo que pasa. El terror de Dios estuvo sobre las ciudades. Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida, cosas sobrenaturales, como pasó en este momento. Y en nuestra vida, hoy en día, en pleno siglo XXI, también lo puede hacer. Dios puede hacer milagros en nuestra vida cuando nos sometemos a Él. Ahora bien, el problema que tenemos con esto es que muchas veces, cuando pensamos en estos términos, pensamos en que, claro, Dios puede hacer milagros y tiene que hacer milagros, porque cuando yo estoy enfermo, cuando mi hermano está enfermo, cuando mi padre está enfermo, cuando no tengo trabajo, cuando me pasa esto, utilizamos a Dios como si fuera el genio de la lámpara. Y Señor te pido, y parece que Dios esté obligado a hacer todo eso. Y Dios no tiene ninguna obligación de hacer nada de lo que nosotros queramos. Para lo que seguro, pero seguro al 100%, que el Señor va a intervenir en nuestra vida de una manera milagrosa, va a ser para que nos parezcamos cada vez más a su Hijo Jesucristo. Va a ser para que su reino cada vez se vaya extendiendo más. Para eso seguro que el Señor va a intervenir de una manera milagrosa. Y la segunda consecuencia de la renovación espiritual de Jacob fue que volvió a Betel, ¿y qué hizo allí? Versículo 7, y edificó allí un altar, y llamó al lugar El Betel. El significa Dios, Bet es casa, Dios de la casa de Dios. Eso es lo que hizo Jacob, lo único que podía hacer. No podía hacer otra cosa, ofrecerle al Señor algo, un sacrificio, lo que podía hacer. ¿Y qué vamos a hacer nosotros después de renovar nuestra relación con el Señor? Pues lo mismo que Jacob, no podemos hacer otra cosa. Hombre, evidentemente en nuestra casa ninguno de nosotros tenemos un altar, ¿no? Ni un sacrificio, ni aquí en nuestras iglesias tenemos un altar donde ofrecer incienso, ni nada de eso. Y es que no nos hace falta nada de eso. La Biblia lo que nos dice es que ofrezcamos nuestra vida entera en sacrificio. Mirad lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No que presentéis ofrendas, no, que presentéis vuestros mismos cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestra vida entera la tenemos que dedicar al servicio de Dios. Lo que pasa es que a veces es un poco abstracto, ¿no? Esto de, sí, tenemos que dedicar la vida entera al Señor, todos lo sabemos. Pero vamos a poner 3 ejemplos prácticos, brevemente,
de cómo podemos dedicar nuestra vida al Señor o en qué áreas podemos servir al Señor, qué áreas de nuestra vida lo necesitan. Puede ser que sea el tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la semana? ¿Cuántas horas le dedicas a la semana a leer la Biblia, a orar, a escuchar predicaciones? He dicho horas, tal vez he sido muy osado. ¿Cuántos minutos le dedicamos al Señor a eso? Y en cambio, ¿cuántos minutos u horas le dedicamos pues a esto? A ver Netflix, a ver partidos de fútbol, a conectarnos al Instagram. En los móviles se ve que hay una... Pues yo soy muy torpe para esto de los móviles, pero mis hijos no lo son, como los vuestros seguro, los que sois más jóvenes. Y hay una aplicación, ¿no?, que te dice en qué has consumido, ¿no? En qué aplicaciones estás más rato conectado. Y ahí se ve reflejado realmente cuánto tiempo le dedicas a depende de qué cosas. El dinero puede ser otra área de nuestra vida. ¿Qué podemos ofrecerle al Señor? El dinero es un tema polémico, la verdad. En las iglesias últimamente no se habla de dinero, porque parece que, claro, escuchamos depende de qué cosas por ahí en Estados Unidos. No, es que en la iglesia no se puede hablar de dinero. Pero bueno, al final el dinero forma parte de nuestra vida. Todo lo que somos y todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor. Todos tenemos unos pagos fijos cada mes. Unos pagos que son inevitables. Hipoteca, recibos, colegio de los niños, ropa. Y tenemos que pagar. Pero luego, cuando pasamos la ofrenda los domingos, ¿qué le damos al Señor? Echamos 5 eurillos ahí a la ofrenda y luego nos cambiamos la televisión, aunque la televisión funciona, pero me voy a comprar una más grande. Pero luego al Señor le echamos, por así decirlo, las sobras. Pues realmente si hacemos esto, es un poco fuerte lo que voy a decir, pero no es que lo diga yo, lo dice la Biblia. Al final es que le estamos robando al Señor. Le dijo el profeta Malaquías al pueblo. El Señor se lo dijo por medio del profeta Malaquías. Malaquías 3, versículo, a partir del 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Como he dicho, es un tema polémico el dinero. Yo este mismo mensaje lo di en mi iglesia hace 2-3 años, no me acuerdo. Y me acuerdo que cuando bajé, se acercó un hermano y me dijo, oye, esto del dinero que has dicho, no acabo de verlo yo muy claro, ¿no? Pero yo me acuerdo que nuestro antiguo pastor, que vosotros también lo conocéis muy bien, algunos muy, muy, muy bien, él siempre decía, porque yo se lo escuché decir esto cientos de veces, que lo último que se convierte es el bolsillo en un hombre. Y es que es una verdad como un templo. ¿Cómo nos cuesta de verdad darle al Señor aquello que es suyo? Porque ya os digo, no tenemos nada nuestro. Y el último ejemplo de cosas que podemos ofrecerle al Señor, pues es en qué sacrificamos nuestra vida, a qué le dedicamos nuestros deseos, nuestros anhelos en nuestra vida. Bueno, yo me sacrifico por mis hijos, por darles una buena educación, por si tengo que echar más horas en el trabajo para que vayan a las extraescolares, lo hago, porque lo primero son ellos. Bueno, está bien, está bien. Yo me sacrifico por estar en forma, por tener salud, voy al gimnasio todos los días, me está saliendo aquí un poco de unos michelines, entonces hay que hacer un poquito de deporte, me sacrifico en eso. Bueno, pues no está mal, ¿no? Es lícito. Yo me sacrifico pues para ir al Caribe de vacaciones con mi familia. Todo el año, pues bueno, nos apretamos un poquito el cinturón, pero luego nos pegamos unas buenas vacaciones en familia. Bueno, no está mal tampoco. Si todo esto no es malo en sí mismo. Pero mucho mejor que eso es que sacrifiquemos nuestra vida para Dios, nuestro tiempo para Dios. Sacrifiquémonos en asistir a los cultos, que a veces da palo, ¿eh? Hay domingos que dices, wow, con bien que se estaría en la playa ahora, ¿eh? Con el calor que hace, estamos aquí todos sudando y en la playa se estaría ahora de muerte. Bueno, pues sacrifiquemos para el Señor nuestros domingos. Si no trabajas en la iglesia en ningún ministerio hasta ahora, pues yo te invito a que lo hagas. Involúcrate en algún ministerio, dedícale tu vida al Señor, porque en la iglesia hay muchísimas cosas que hacer, muchísimas, y siempre faltan manos,
involúcrate en eso. Ayuda a algún hermano que sabes que lo necesita, ya sea dándole algo de dinero porque lo necesita, ayudándole en una mudanza, sea lo que sea, ayuda a algún hermano. Y es que toda nuestra vida se la debemos al Señor. Y esto es lo que hemos visto en esta mañana, que el Señor nos llama a renovar nuestra relación con Él, que Él lo ha hecho todo, lo ha hecho absolutamente todo. Lo único que requiere de nosotros es una respuesta positiva. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Pues nuestra respuesta debe ser limpiarnos, quitarnos la suciedad que tenemos, nuestros pecados, y vestirnos de Jesucristo. Ser, entre comillas, buenos cristianos. Hacer las cosas como le agradan al Señor. Y en tercer lugar, pues cuáles van a ser las consecuencias de esa renovación, que Dios va a bendecirnos. No como a veces nosotros nos pensamos, pero Dios nos va a bendecir grandemente en nuestras vidas, individualmente y como iglesia. Y si estás aquí en esta mañana y tal vez dices, bueno, el mensaje de esta mañana no es para mí, porque yo no tengo que renovar mi relación con el Señor, porque no tengo ninguna. Bueno, tal vez sea el caso, ¿no? Pues hoy puede ser también el día perfecto para que tengas tu Betel particular. Jacob tuvo su encuentro con Dios en Betel. Tú puedes tener el encuentro con Dios esta mañana, o cuando llegues a tu casa, esta noche o mañana. Pero piénsalo, el Señor te llama y quiere que tengas una relación con Él. Y el Señor lo bueno que tiene es que no es como nosotros. Toda persona que va al Señor y va arrepentida y le pide el perdón de sus pecados, el Señor no rechaza a nadie, absolutamente a nadie. Y si nos preguntas a nosotros, pues te diremos qué es lo mejor que hemos hecho en nuestra vida. En nuestra vida hemos tomado decisiones equivocadas, pero de esta no nos arrepentiremos nunca. Así que el Señor te ayude realmente a que el Espíritu Santo hable a tu vida, te entregues a Él, y a los que ya somos del Señor, pues que nos ayude a renovarnos y a seguir trabajando para Él. Y que el Señor nos bendiga.